Un tema fundamental y está en crisis en todo el mundo, no lo neguemos. Hay crisis democrática en Estados Unidos, hay crisis democrática en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en Francia. ¿Qué decir de Polonia y de Hungría, que ya se están yendo a sistemas autoritarios? En fin, ¿por qué colapsan las democracias? Hay muchos estudios que se han realizado. Un estudio muy interesante que yo leí hace tiempo dijo que los países como México, que salen de un sistema autoritario, tarde o temprano revierten ese sistema autoritario porque hay una costumbre casi en las personas y en la clase política a moverse dentro de un esquema de sistema autoritario. Entonces, democracia dientes para afuera, pero en la práctica son las viejas prácticas. A ver, Marco, hay un estudio también muy interesante que tú hoy nos traes. Así es, si viéramos el fenómeno de democracia en un zoom de lo que está sucediendo en el mundo, pues precisamente está en crisis. Cada vez los sistemas autoritarios son mayoría. El 70% de la población mundial está gobernada por sistemas autoritarios. Hoy es la minoría la democracia, el 13% solamente gobierna. La pregunta es, ¿por qué está pasando esto? Si la democracia dentro de los sistemas es el mejor o el menos peor, ¿por qué está perdiendo esta capacidad de convencer? Y los estudiosos, los expertos dicen que es por varias razones. Una, el tema de la incapacidad de resolver la corrupción. Lejos de resolver la corrupción, que es lo que más enerva y molesta a los ciudadanos, ha hecho que cada vez sea más pública y explícita estos problemas y estos escándalos. Entonces eso le ha ido perdiendo, digamos, legitimidad a las instituciones democráticas que no han podido con este tema. Y además como que hubo un matrimonio entre políticos y la gente de más dinero alrededor del mundo, en donde se repartieron con la cuchara grande pues la riqueza y dejaron las clases medias se quedaron ahí flotando y los pobres se volvieron más pobres. Entonces hay un enojo contra este sistema y la gente está confundiendo sistema neoliberal mal aplicado con democracia. Exacto. Ese es el segundo tema, Eduardo. Esto ha provocado el que se junten unos pocos y se aprovechen para su beneficio, ha creado mucha desigualdad y ha concentrado todavía mucho más la riqueza. Y hoy la vemos en vivo, en tiempo real, a través de las redes sociales. Y eso está molestando y enojando a mucha gente. Y dice, miren, la democracia no solamente no distribuyó mejor el ingreso, lo concentró más y soy más infeliz. La otra es la polarización política, ¿no? Cuando empiezan a haber diferencias, hay quienes aprovechan estas diferencias y empiezan a generar estos dos bloques, los buenos y los malos, y hacen referencia constante para dividir y poder ganar con menos, digamos, votos. Pero lo peor es que esto empieza y los que son disque buenos empiezan a decir que los malos son los malos que los buenos, y ya nadie se pone de acuerdo, nadie dialoga y todo el mundo sataniza. Si tu hermano le va al otro, te peleas con el hermano, tu hermano se pelea contigo. Esto es pura hormona la que está rigiendo y poca neurona. Así es. Y lejos de hablar de otros temas, profundizamos en los mismos y ahondamos en la polarización. La otra es la manipulación de los medios de comunicación. O sea, se terminan controlando o presionando y se pone en jaque la libertad de prensa. Por lo tanto, la información no es objetiva y veraz. Hay diferentes versiones de la verdad, ¿no? Que ahorita se están discutiendo en diferentes temas. Bueno, ahí sí quiero aclarar que Fórmula es un abanico de opiniones que hay unos que le van, otros que no le van y como debe ser. Eso es la pluralidad. Porque y hay otras estaciones de radio y programas por YouTube que, ay Dios mío, parece propaganda de un lado o del otro. Y el último elemento, la última razón es la erosión del sistema de partidos políticos. Esto termina rompiendo a los partidos políticos y abre el espacio para que lleguen, el caldo de cultivo, para que lleguen líderes nacionalistas y populistas mesiánicos, que te dicen que te van a resolver absolutamente todo. Y lo que termina sucediendo es que no solamente no resuelven, destruyen instituciones y capacidades democráticas que después resultan ser más costosas y profundizan los problemas. Qué grave, Luis. Y yo agregaría una cuarta razón que está desarrollada, por ejemplo, por autores como Anne Applebaum o Francis Fukuyama, que dice que en el momento que la sociedad alcanzó una cierta estabilidad democrática,
que esos valores comunes que perseguíamos antes, como la libertad, se alcanzaron, se empezaron a formar pequeños grupos al interior de las sociedades que empiezan a ver por sus propios intereses. Y entonces es muy complicado que un político pueda cumplirle a todos esos grupos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un político le cumple a uno o a dos grupos que se crean al interior de las sociedades y a todos los demás les incumple y empieza el desencanto con la democracia. Pero eso ha sido la constante siempre en todos los sistemas políticos, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que en los últimos 30, 40 años se volvió todavía más grave. Luzma. Creo que también como cultura social hay todo un tema porque es más fácil obedecer que proponer cómo mejorar, ¿no? Y porque al final termina involucrándonos a todos en un deber o que tenemos que apoyar a la sociedad y pues es más fácil decirle, dice mi mamá que me vaya por la derecha o me vaya por la izquierda. Entonces también creo que culturalmente hay todo un tema por trabajar como país. Claro, y no somos muy participativos. El hecho es, Luis Miguel, que nadie sabe bien el nombre de sus diputados, de sus senadores. O sea, la sociedad mexicana es poco participativa. Y no me refiero de que vayas a votar. Caray, en Baja California hace unos años en la elección nomás votó el 30% del padrón. Pero participar políticamente no solamente es ir a votar el día de la votación y olvidarte de todo después, ¿no? Sí, hay algo que podemos llamar microdemocracia y se expresa muy bien, por ejemplo, en los condominios, quien vive en un edificio, y es lo mal que funciona, la desconfianza que impera, lo difícil que es construir una idea de bien común. Y estoy hablando de una unidad tan pequeña como pueden ser 10 viviendas, donde siempre hay alguien que busca cómo no pagar, siempre hay alguien que dice, bueno, el reglamento en realidad yo no lo firmé, yo no lo conozco y no tengo por qué cumplirlo. A mí me preocupa de esta crisis de la democracia, además, hay una idealización de un pasado autoritario. En el caso mexicano, se idealiza mucho cómo era México en el 70, en el 60, el famoso desarrollo estabilizador. Y en el caso de Rusia, esta idea de que la Unión Soviética era una maravilla, según dice Putin, o incluso la monarquía. Y buena parte de la crisis de la democracia también tiene que ver con un miedo tremendo al futuro. Para muchísima gente, todo lo que aparece como noticias del futuro son perturbadoras y prefieren un gobierno, una autoridad, unos liderazgos que reduzcan todo el ruido que viene del futuro. Pues mejor que me cuiden a que yo me tenga que preocupar de cuidarme, ¿no? Es también esa parte, también está medido. La mayoría de la gente quiere que el gobierno la cuide, que el gobierno le dé todo. ¿Es malo, es bueno? No, creo que es naturaleza humana, ¿no? Porque también está esta extrema derecha donde solito tienes que levantarte del suelo y pelear y ganarte la vida, etcétera, etcétera, como si todos tuvieran la misma capacidad, la misma coeficiente intelectual, la misma ambición, y no es cierto. La mayoría de la gente quiere que el gobierno la cuide, ¿o no, Marco? Totalmente, es mucho más fácil, es más sencillo, pero no es más efectivo en el tiempo. Eso genera concentración de poder y después vienen las consecuencias. A ver, vamos viendo fríamente. A lo largo de la historia humana, la democracia ha sido un pequeñísimo lapso. La mayor parte de la historia humana han sido gobiernos autoritarios, llámese reyes, emperadores, dictadores. Tal vez es un sueño medio guajiro, ¿no? El estar aspirando siempre a la democracia cuando realmente nunca ha tenido un gran éxito a largo plazo. Tú diste un dato al inicio que creo que es muy importante. Los países que están en mejores condiciones en este momento es quienes están teniendo sistemas más o menos democráticos, todavía imperfectibles, ¿no? Eso es lo que te garantiza. Porque hasta los países escandinavos están en crisis a raíz de la llegada de migrantes que no son güeritos, como que no parecen vikingos. Hay una crisis social. Entonces, realmente es un bello sueño a perseguir, tal vez inalcanzable, esto de la democracia. Le pregunto a todos ustedes, Luis Miguel. Que el caso más atractivo ahorita es China. Muchísima gente dice cómo si un país no necesitó la democracia para convertirse en la primer potencia, ¿por qué no seguimos su ejemplo? En ese sentido, el prestigio de China mete una sombra gigantesca respecto a cuál es el modelo para estar bien.
A ver, los chinos están gozando cada día de un mayor nivel de vida, los ves todos caminando con sus celulares. Digo, ¿para qué quieren democracia si pueden satisfacer sus necesidades sin democracia? Es la pregunta que hay que hacernos, porque tal vez idealizamos la democracia. Luzma. Creo que vivir en democracia significa un compromiso social de cosas que tienes que hacer, que tienes que involucrarte, y pues lo que les comentaba. Estás abriendo la conversación en Eduardo Ruiz Gili.